Buenos días, querida familia IDC. Qué alegría poderme conectar con cada uno de ustedes desde sus hogares y seguir reflexionando en la siempre oportuna y relevante palabra de Dios. Sabes, hoy más que nunca el mundo necesita paz. Hoy más que nunca nuestro país necesita paz y nosotros necesitamos poder vivir en paz los unos con los otros. Sin embargo, entiendo que muchas veces esa paz nos es esquiva y nos conformamos con algún sustituto superficial, temporal de esa paz. Sin embargo, Dios quiere que podamos aprender el secreto de vivir en paz aún en medio de las más cambiantes circunstancias que pueden pasar a nuestro alrededor. Es por eso que hemos estado reflexionando en esta serie Inconmovible Paz, cómo vivir en paz en medio de cualquier circunstancia. Y hoy quiero hablarte acerca de lo costosa que fue esa paz. Una paz que es un regalo para todo aquel que la quiera recibir, pero que fue altamente costosa para aquel que la consiguió para nosotros. ¿Tú sabes de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen los enfrentamientos, las luchas y las guerras a todo nivel? Sean políticas, sean sociales, sean relacionales. Santiago nos dice de que el origen justamente de los conflictos radica en el egoísmo y en la maldad. Somos envidiosos, queremos tenerlo todo y cuando no lo podemos conseguir, entonces somos capaces de pelear, de matar y de promover muchas veces la guerra y aún así no podemos conseguir lo que tanto queremos. Dicho de otra manera, el problema de los conflictos justamente radica en una profunda insatisfacción de nuestra alma, de no tener lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos. Y déjame decirte algo, que esa insatisfacción del alma en esta vida solamente puede ser satisfecha por Dios mismo. No hay nada que tú puedas hacer separado de Dios que te permita verdaderamente vivir en la clase de paz que tanto estás buscando. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de 3 puntos que nos van a ayudar a ver justamente cómo conseguir esa paz que tantas veces nos es esquiva. En primer lugar, vamos a hablar acerca del mediador de nuestra paz. En segundo lugar, del método de nuestra paz. Y en tercer lugar, la magnitud y el alcance que puede tener esa paz para nuestras vidas. Pero comencemos con el primer punto, el mediador de nuestra paz. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 19, comienza diciendo: porque a Dios le agradó habitar en él. Él es Jesucristo. Porque a Dios le agradó habitar en Jesucristo con toda, presta atención a esta palabra, con toda su plenitud. Y el verso 22 dice: pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Sabes, hay situaciones en la vida que no podemos resolver, hay conflictos que muchas veces no pueden ser resueltos a menos que tengamos al mediador ideal que nos ayude justamente a comunicarnos y nos permita reconciliar una relación rota. En este caso, el origen de los conflictos en el mundo y la insatisfacción radican en una enemistad con Dios. El hombre está enemistado de su Creador. Y el único mediador en todo el universo capaz de reconciliar al hombre con Dios es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque solamente Él puede representar perfectamente a las dos partes, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Mira, el verso 19 dice que a Dios le agradó que en Cristo Jesús habitara toda su plenitud. Toda su plenitud. Esto nos dice de que toda la plenitud de Dios, todos los atributos de Dios, absolutamente Dios en su esencia, todo lo que es Dios, es Jesucristo. Jesucristo fue 100% Dios. Esto es algo que yo sé que para muchos es difícil de entender. Algunos dicen, bueno, él fue tal vez un representante de Dios, fue un enviado de Dios. Para otros simplemente fue un buen maestro, un buen referente, un buen profeta. Sin embargo, la Biblia nos dice de que toda la plenitud de Dios habitó plenamente, completamente, totalmente en Jesucristo. Recuerdo una vez estaba caminando por un mercado y escuché a un hombre
musulmán decirle a un joven cristiano que no había absolutamente ninguna referencia en la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo hiciera la afirmación de que Él mismo era Dios. Y que eran otros más bien, sus discípulos, sus seguidores, los que habían propagado de alguna manera esta mentira de que Jesucristo era Dios. Sin embargo, la Biblia tiene un solo mensaje, desde el principio hasta el final, y este mensaje tiene que ver con que la plenitud de Dios habita en la persona de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo era, está hablando de su eternidad, que Él existió desde siempre. Cuando Él sana al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento vienen los fariseos y lo quieren apedrear. Y Jesús les dice, ¿y por qué buena obra que he hecho me quieren apedrear? Y ellos le dicen, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios, porque solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Cuando Jesucristo hizo declaraciones como, el Padre y yo uno somos. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas afirmaciones son totalmente fundamentales para el Evangelio y las buenas noticias de que Jesucristo es 100% Dios y por tanto Él es el único que es capaz de podernos reconciliar en la relación rota que el hombre tiene con Dios. Ahora, esto es lo interesante, que Jesucristo como mediador perfecto no solamente habita en Él la plenitud de Dios, sino también que habitó en Él la plenitud de la humanidad. En el verso justamente 22 dice, habla acerca del cuerpo mortal de Cristo, que Él logró la reconciliación mediante su muerte. No. Y es interesante que este Jesucristo no solamente fue 100% Dios, sino que al mismo tiempo de ser 100% Dios, sin dejar su naturaleza de Dios, se convirtió en 100% hombre al nacer de María. Jesucristo fue 100% hombre, tuvo exactamente, experimentó los mismos dolores, las mismas ansiedades, los mismos conflictos, las mismas emociones, sintió hambre, sintió frío, lloró, fue traicionado. Y por tanto Jesucristo tiene la capacidad no solamente de representar a Dios en esta reconciliación, sino también de representar 100% a la humanidad. Una vez escuché una historia de alguien que decía, ¿cómo poder entender que Dios, siendo 100% hombre, decidiera encarnarse en un ser humano? Imagínate uno de los insectos que más detestas, ¿ya? No sé, tal vez son las hormigas, las arañas, una cucaracha, no lo sé. Imagínate que ves de pronto un montón de arañas en una esquina ahí en tu casa. Y tú detestas las arañas, no puedes ver las arañas porque sabes del veneno que tienen, ¿no? Entonces vas, traes un tarro de veneno, de baigón, y estás dispuesto a matarlas. Y en ese momento llega a tu casa alguien que es un amante de las arañas, ¿no? Y te dice, un ratito por favor, no destruyas a las arañas. Entonces ese hombre se para ahí al costado y le trata de decir a las arañas, arañas, corran, huyan, salven su vida porque están a punto de ser aniquiladas. Las arañas, por supuesto, no entienden y siguen ahí, corriendo el riesgo de ser eliminadas. En ese momento este hombre tiene la capacidad y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a convertir en una araña para llevarles este mensaje a las arañas, ¿no? Y se convierte en una araña, es una araña entre las arañas, va donde las arañas y les habla en lenguaje arácnido y les dice, no, les trae el mensaje de salvación y le dice, están a punto de ser aniquiladas, salgan de este lugar. Y en ese momento esta araña gira, mira al hombre con la lata de baigón y le dice, ahora sí, aplaca toda tu ira contra las arañas sobre mí, porque yo me voy a quedar en representación de ellas. Este hombre que se volvió araña lo tuvo que hacer para hablar en el lenguaje de las arañas y las arañas pudieran entender el mensaje y no tuvieran que morir.
En ese paralelismo podríamos decir que Jesucristo, siendo 100% Dios, se hizo hombre para poder mostrarnos a Dios, para poder comunicarse con nosotros y darnos un mensaje de salvación, pero también para tomar nuestro lugar, porque si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, no hubiese podido haber muerto en nuestro lugar. Jesús se hizo hombre para poder morir, porque en su naturaleza de Dios era imposible que Él muriera. Solamente Jesucristo puede ser el mediador perfecto de nuestra paz, porque representa a los dos, a las dos personas en conflicto, a Dios y al hombre. Los representa perfectamente. Nadie más que Jesucristo puede ser el mediador de nuestra paz. En segundo lugar, hablemos del método de nuestra paz. Mira lo que dice el verso, al final del verso 20 y verso 21. Y por medio de él, por medio de Jesucristo, nuevamente, le agradó a Dios reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Y aquí hay dos cosas importantes que quiero resaltar en cuanto a cómo el mediador perfecto de nuestra paz alcanzó que nosotros pudiéramos estar en paz. Y lo primero es que necesitamos entender la necesidad de ser reconciliados. A veces pensamos que nosotros no somos, ¿por qué la Biblia dice que somos enemigos de Dios? Que estamos enfrentados a Dios, ¿no? Que estamos alejados de Dios. Una persona puede pensar, yo nunca le he declarado la guerra a Dios, nunca me he peleado con Dios. Pero sin embargo la Biblia dice que desde que nacemos todos heredamos esa misma naturaleza de Adán y estamos separados de Dios. No buscamos la voluntad de Dios, naturalmente buscamos nuestra propia voluntad, egoísta. Y es por eso que necesitamos ser reconciliados, ¿no? Muchas veces nos enemistamos con Dios y es muy obvio esta enemistad. Nos alejamos totalmente de Él y buscamos, como dice Tim Keller en el libro El Dios Pródigo, el camino del autodescubrimiento y pensamos que tengo el derecho de ser feliz, no necesito ninguna autoridad, ningún Dios que me diga cómo vivir mi vida. Y nos vamos lejos y rompemos todas las reglas. Y es obvio que somos enemigos de Dios, pero hay otra enemistad con Dios que es mucho más peligrosa, que es la de la persona moralista y religiosa que se queda cerca de Dios. Personas que quizás van a la iglesia, tienen una vida muy justa, muy moral, pero no lo hacen porque aman a Dios, sino lo hacen por conveniencia personal. Sigo todas las reglas que Dios demanda, no porque ame a Dios, no porque me deleite en Dios, sino porque es una obligación que tengo simplemente para poder tener una buena vida y no me vaya mal. Todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Aun cuando tú ves, yo tengo 3 hijas, ¿no? Y hermosas niñas, pero cuando uno las ve, y recuerdo cuando las veía desde pequeñitas, ¿no? Tan lindas, tan hermosas, y sin embargo la Biblia me recuerda que aunque parecían angelitos, eran pequeñas pecadoras que necesitaban también ser reconciliadas con Dios al igual que yo. ¿Cuántas veces me he frustrado en mi relación con mis hijas porque esperaba de repente que ellas tomaran ciertas decisiones o vivieran de cierta manera y pasaba por alto totalmente que ellas también, al igual que yo, estaban perdidas, enemistadas con Dios y que Dios las está buscando para ser reconciliadas con Él? Absolutamente todos, desde que nacemos, necesitamos ser reconciliados con Dios, sea que seas una mala persona, una medianamente mala persona o alguien que te crees una buena persona, todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Y el medio por el cual a Dios le agradó poder causar esta reconciliación, mira lo que dice, es por medio del derramamiento de su sangre. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, hacer paz por medio de la sangre. Ahora, yo sé que hay mucha gente que no le gusta escuchar esto de la sangre. ¿Qué hay de todo esto con el cristianismo y la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder. Fíjate, en la sangre radica la esencia de la vida. La sangre nos habla de sacrificio, nos habla de muerte, nos habla de costo, ¿no? Y ya desde el Antiguo Testamento, fíjate que desde Génesis, ¿no? Cuando Adán
se rebela contra Dios y peca y se da cuenta que está desnudo y él trata de cubrirse con unas hojas, ya Dios desde ese momento le provee de pieles para que se cubra. ¿De dónde salieron esas pieles? Para que Adán pudiera cubrir su desnudez y su vergüenza, pues esas pieles provinieron de animales, probablemente que tuvieron que ser sacrificados y derramaron su sangre para cubrir de alguna manera el pecado de Adán simbólicamente. Ahora, fíjate que pasa el tiempo y luego ves también en la cultura judía cómo Dios le indica justamente al pueblo que cada cierto tiempo deberían ofrecer sacrificios, ¿no?, por los pecados. Cada familia tenía que criar a un corderito macho perfecto, ¿no?, sin mancha, y ese lo criaban en la casa durante un año, se encariñaban con él, era perfecto, pero al año tenían que sacrificarlo y derramar la sangre por los pecados de esa familia como un símbolo de lo que habría de venir. Y ya luego cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿no?, y cuando está a punto de ser bautizado, Juan el Bautista lo reconoce y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto que derramaría su sangre en lugar nuestro para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, para acabar con nuestra enemistad con Dios y reconciliarnos con Dios, para dejar de ser enemigos, para volvernos no solamente amigos, sino convertirnos en sus hijos por toda la eternidad. Tuvo el costo de la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo, sin el derramamiento de su sangre, es imposible que puedas encontrar la satisfacción y la paz que tu alma necesita, que solamente viene por reconciliarse con Dios. Solo por la sangre de Cristo podemos ser reconciliados perpetuamente con Dios. Y finalmente hablemos de la magnitud de nuestra paz. Mira cómo termina el texto diciendo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Sabes que este asunto de la enemistad del hombre con Dios desde el Edén, desde Génesis, no solamente afectó nuestra relación con Dios, sino que afectó absolutamente todas las áreas de la vida. Todo lo que nosotros hacemos, todo en lo que estamos involucrados, está manchado por el pecado y necesita ser reconciliado. No solamente nuestra relación con Dios, sino absolutamente todo. Cuando pensamos en la naturaleza, en los desastres naturales, los terremotos, cuando pensamos en los huracanes, en tantos desastres que ocurren a lo largo del mundo, realmente la Biblia nos dice que la misma tierra está gimiendo por ser redimida por Dios. Los mismos animales enfrentados unos contra otros, ¿no?, nos hablan justamente de cómo absolutamente toda la creación necesita ser redimida. Todas las cosas que nosotros hacemos, todo fue afectado por el pecado. Nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, ¿no?, nuestro sentido de identidad, nuestra sexualidad. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos ha sido contaminado por el pecado y necesita ser redimido por Dios. Hace algunos años leí un libro de John Stott llamado Cómo pensar bíblicamente, donde él dice que para poder entender el plan de Dios para las diferentes áreas de la vida, uno tiene que pensar en 4 categorías, ¿no? Tener 4 lentes. En primer lugar, entender cómo fueron las cosas en la creación, cómo fue el trabajo como Dios lo creó, ¿no? Dios nos creó para trabajar, para darle gloria a Él y para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Ese fue el sentido del trabajo. Sin embargo, la caída, el pecado afectó el trabajo y el trabajo se convirtió en un medio de encontrar valor, identidad, reconocimiento. Egoístamente proveer para mí muchas veces a costa de los que más necesitan. Pero como cuando Cristo viene, Él comienza a redimir y comienza a devolverle a nuestro trabajo un sentido de propósito para la gloria de Dios y el servicio de su pueblo, y no solamente para construir identidad y construir un nombre para nosotros.
Y ese trabajo será redimido plenamente cuando Cristo regrese por segunda vez. Y seguiremos trabajando, pero dentro del diseño de Dios, un trabajo que nos da deleite, un trabajo que contribuye, que suma, que refleja la gloria de Dios. Y de la misma manera, absolutamente todas las áreas las podemos pasar por esas categorías. Como fueron en el principio, cuál fue la intención de Dios, cómo se afectó por el pecado y se distorsionó, cómo Cristo viene y trata de volver a restaurar el plan de Dios parcialmente en esta vida. Porque en esta vida contaminada de pecado vamos a ver una restauración parcial, pero tenemos la esperanza de que cuando estemos con Cristo, cuando Él regrese por segunda vez como lo ha prometido, todo vaya a ser no solamente como al principio, sino mejor. Y si quieres encontrar una descripción del mundo que nos espera, lee Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Esa es la esperanza que tenemos. No tenemos que buscar esa satisfacción plena y esa felicidad completa en esta vida porque no la vamos a conseguir. Vamos a tener pequeños destellos, pero esa satisfacción plena para la cual nos creó Dios y que nuestra alma anhela justamente, es algo que está pendiente el día que vayamos a la presencia del Señor. Jesucristo es el único capaz de ser mediador perfecto en nuestra enemistad entre Dios y nosotros. Él mismo pagó el precio de la reconciliación. Él derramó su sangre para que nosotros no tengamos que derramar la nuestra y podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Para que cuando Dios nos vea, no nos mire como injustos que somos, sino nos trate y nos mire como justos, no porque lo seamos, sino por la justicia de Cristo, quien tomó nuestro lugar. Jesucristo quiere reconciliar todas las cosas consigo mismo. Allí donde tú estás, en tu trabajo, en tus estudios, Él quiere llevar su presencia para reconciliar absolutamente todas las cosas porque todo le pertenece a Él. Tu carrera, tu vocación, tu familia, absolutamente todo es de Él y Él quiere reinar en todas estas áreas en tu vida. ¿Estás en paz con Dios? Hoy es una excelente oportunidad. Si has estado distanciado de Él, si quizás eres de los que creen en Él, pero estás todo alborotado internamente, déjame recordarte, como dijimos al principio, la raíz de los conflictos humanos radican en un profundo sentido de insatisfacción, una satisfacción que te va a hacer esquiva mientras no sea Dios el único que satisfaga profunda y realmente tu alma. Entrégale tu vida al Señor si no lo has hecho hasta ahora. Lo puedes hacer simplemente haciendo esta oración conmigo. Y luego nos puedes escribir un mensaje de texto para ponernos en contacto contigo y ayudarte quizás a explorar más de cerca este camino de la fe cristiana. Ora conmigo allí donde estás. Padre, yo reconozco que he estado enemistado contigo, que he sido indiferente a ti, que quizás he pecado voluntariamente, abiertamente, o que quizás, Señor, he estado cerca de ti, pero no porque te amara, sino simplemente porque quería ser feliz y tener una buena vida y porque tú me lo podías dar. Hoy me arrepiento, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Y hoy decido entregarte mi vida. Hoy me rindo a ti. Hoy levanto la bandera blanca de la paz y acepto tu sacrificio en mi lugar para poder vivir en paz con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te animo a que puedas escribirnos un mensaje dándonos tus datos para ponernos en contacto contigo y poder ayudarte a seguir descubriendo lo hermoso que es caminar con Jesús. Que Dios los bendiga.